Feliz 2026. Pero la verdad es que este año no nos ha dado tiempo ni para celebrar el 2025 porque ya hemos tenido la gran discusión del final de Stranger Things. Y por si eso fuera poco, quizás ya en estos 4, 5, 6 días del año ya tenemos la noticia del año. Y es cuando nos despertamos con una historia que parecía también sacada de una serie, pero no lo era, ¿verdad? Y es cuando nos dimos cuenta de que Nicolás Maduro había sido capturado. Todo esto, todo rápido, todo diciendo más de lo que parece a simple vista, que no te puedes perder y que vamos a analizar el día de hoy. Así que todo esto y más a continuación. Quiero darle la bienvenida a Realidad Sin Filtros. Yo soy Diego Fallas, el anfitrión de este espacio en el que interactuamos con ideas y tendencias culturales a través y por medio de una teología apologética sólida para traer claridad a un mundo lleno de confusión. Y empezamos con este 2026, que el 2026 empezó con todo y nosotros empezamos de la misma manera, porque si muchos querían cerrar ciclos en el 2025 y yo no, todavía tengo el mismo corte de pelo. Este es definitivamente un nuevo ciclo, un nuevo año con muchas cosas nuevas. Y sin embargo, terminamos con la gran expectativa el 2025 de Stranger Things. Empezamos con un gran debate, ¿verdad? Sobre el final de la serie, si era bueno, si era malo, ¿verdad? Y nos levantamos así el sábado pasado tan sorprendido como el mismo Nicolás Maduro con la propia noticia de su captura. Y no te vayas porque en medio de todo esto vamos a ver cómo el actor que representa a Will en Stranger Things también hizo un comentario sobre los niños en una entrevista que bien pudo haber sido una línea sacada del propio Vecna. Pero antes de llegar a eso, empecemos con un análisis completo de Stranger Things que no sabías que ocupabas. Ahora, ¿qué podemos decir del final? Estuve viendo un montón de reels y creo que me quedo con el que decía de que, bueno, ¿cómo explicamos que este final fue bueno y malo a la vez? ¿Verdad? ¿Cómo explicamos que tuvo cosas buenas, pero hay otras cosas que nada que ver, ¿verdad? Creo que fue entretenido, aunque para mí le sobraron 40 minutos, 45 minutos al final, digamos, lo hubieran podido haber hecho de hora y media y hubiera quedado súper bien. Pero hubieron efectos especiales buenísimos. De hecho, hay una escena donde Eleven ya va a pelear con el Man Flayer, que se ve, decimos en Costa Rica, chivísima. Pero bueno, quedan muchas dudas, ¿verdad? Sobre cómo acaso la explosión de la materia exótica realmente cierra el portal en lugar de llevarse todo lo que estaba a su paso, ¿verdad? Queda la duda qué pasó con Kai, imaginamos que Eleven murió porque ya Kai había muerto para ese entonces por la cantidad de sangre que había perdido. Y vemos que el final, a mí también personalmente, no es bueno, ¿verdad? Y creo que no es bueno porque no refleja la verdadera historia que es el cristianismo. Porque hemos hablado anteriormente en este espacio cómo toda buena historia es buena si refleja la historia verdadera que es la historia del cristianismo. Vemos que Eleven realmente ni se sacrifica ni tampoco terminan viviendo en comunidad. Nuevamente, los dos elementos distintivos de la historia del cristianismo, que Jesús se sacrifica por nosotros y tenemos la comunidad final para la cual fuimos diseñados en el cielo. A esta historia le faltan las dos, ¿verdad? Porque si ella se sacrifica, no lo sabemos, y si no se sacrifica, ella vive, pero vive sola, sí, con las cascadas y lo más, pero sin la comunidad en la que ella siempre perteneció, ¿verdad? ¿Cómo hace falta este elemento? Pero bueno, más allá de la crítica de la serie, porque hay mucho sobre eso y este francamente no es un espacio para eso, hay varios puntos muy importantes que muchas veces pasan desapercibidos y son los que queremos comentar. Por un lado, podemos hablar de cómo la serie sostiene que, dado que Will, ¿verdad?, venció su mayor miedo, que era salir del closet, ¿verdad? Debido a eso, él no tuvo miedo de enfrentarse al villano y que el villano ya no tenía tanto poder sobre su mente, ya que Vecna se alimenta
de los miedos y de los secretos de las personas. Y entonces tenemos que Will convierte su debilidad en su fortaleza, ¿verdad? Esta es una historia que se fue armando a lo largo de varias temporadas, ¿verdad? A lo largo de varios episodios, especialmente en esta última temporada. Vemos cómo la historia fue creciendo hasta llegar hasta este momento, ¿verdad? Y de hecho, el autor nos dice algo sobre esto muy importante en una entrevista que le hicieron. Este es un video muy corto, pero nos da mucho que hablar. Veamos. Vecna pensó que el secreto de Will era su debilidad. En realidad es su superpoder, uno de los mejores personajes queer que hemos tenido. ¿Qué mensaje tan poderoso para los niños? No es tu debilidad, es tu superpoder. Así derrotas al gran y malvado monstruo de la serie, aceptando lo que pensabas que era tu debilidad. Ahora, no puedo dejar de notar la ironía con lo que está diciendo el autor de Will. Porque vemos que para empezar, la serie tiene muchos temas, ¿verdad? Con los niños, cómo se acerca Vecna a los niños, ¿verdad? Y establece la relación con ellos. Son cosas que si uno quisiera leer entre líneas, ¿verdad? Lleva otros trasfondos. Vecna mismo nos dice que los niños son los elegidos porque son más influenciables, ¿verdad? Porque son más débiles de mente. Y es una ironía inmensa que el actor de Will lo que diga es de que ese es un mensaje muy poderoso para enseñarle específicamente a los niños, que justamente a donde la serie es uno de los temas que nos habla la serie. Bueno, ¿será que el autor nos está diciendo que, bueno, es un tema, una enseñanza para los niños porque son más influenciables? Igual porque ellos podrían recibir este mensaje con una mente más abierta o sin tanta resistencia, quizás como un adulto. Es, creo yo, aunque sea irónico, por lo menos, ¿verdad? Puede ser muchas cosas más, pero por lo menos es irónico de que el actor haga este comentario cuando tenemos el mismo Vecna diciendo que él usa niños porque son más influenciables y porque son el medio que él tenía para alcanzar sus malos fines, ¿verdad? Ahora, también tenemos que los medios son tanto, y este es un principio general que no podemos olvidar para analizar, los medios son tanto un reflejo de la cultura, pero también son un maestro de la cultura, ¿verdad? Y podemos ver esto con el hecho de que el show, el programa, la serie trata de meter lo sobrenatural en lo natural. Es decir, trata de tener elementos sobrenaturales, pero los busca hacer calzar en el ámbito natural, ¿verdad? Y así es justamente la cultura. Este es un reflejo, creo yo, muy importante de la cultura. Y también muestra cómo la serie se convierte en un maestro de la cultura, porque el mensaje que transmite es: no, podemos hablar de categorías sobrenaturales, pero lo podemos meter todo en algo natural, que obviamente es muy cómodo para nuestra cultura actualmente. Cómo busca lo trascendental, pero cuando lo analizamos queremos que esto se nos quede en el ambiente que podemos controlar, entre comillas, que es lo natural. Ahora, podemos hablar sobre más de este tema, pero quiero contrastar teniendo esa idea en mente, que los medios son un reflejo de la cultura, pero también son un maestro de la cultura. Contrastar con este meme que me pasaron, era este meme del Señor de los Anillos, y es que tenemos el problema, ¿verdad? Se nos dice: la Tierra Media está en gran peligro, la única manera de derrotar a Sauron es destruir el anillo. Y viene Frodo diciendo: no me gustan las chicas. Ahora, veamos más allá del meme, cómo ha cambiado la cultura, ¿verdad? Y pensemos en que cada película, o digamos, El Señor de los Anillos en su caso, y ahorita Stranger Things, son un reflejo de la cultura que la produjo y también son un maestro de lo que se está enseñando, ¿verdad? Esa línea del meme es graciosa porque es verdad. Hubiera sido muy mala línea para la película. Y ha habido también un gran debate sobre si Frodo era gay y demás, y eso es otro tema. Pero como la película del Señor de los Anillos, que es una de las mejores películas de la historia de la humanidad, ¿verdad? Como si llevara 2000 años haciendo historia, pero es una de las mejores películas que la humanidad ha producido.
cómo esta hubiera sido muy mala película si hubiera tenido esa línea ahí, ¿verdad? Y porque la cultura era diferente, pero como hoy en día, esa es básicamente la cultura que tiene la última temporada de Stranger Things, ¿verdad? El mundo está en peligro y la solución, lo primero que ocupa hacer Will es detener los planes que están haciendo todo el mundo, de hablar con personas que durante la temporada casi ni había hablado, solamente para decirles este mensaje de que a mí no me gustan las chicas. Cómo, más allá de, podemos entrar en un análisis más profundo, pero vemos cómo ha cambiado la cultura y cómo los medios, sean redes sociales, sean series, sean todo lo que estamos viendo, son un reflejo de la cultura y un maestro de la cultura. Ahora, hay otro punto con esto y es que Netflix mismo ha recibido muchas críticas por parte de algunos sectores por hacer justamente esto, por convertir artificialmente la historia en una historia gay, digamos, donde el mundo se está acabando, el grupo intenta detenerlo y Will decide cancelar todo, convocar a todo el mundo a esta reunión para hacer su salida del closet, ¿verdad? Y que esto fuera un factor decisivo para que el grupo pudiera derrotar al villano. Y era algo que ya se sabía desde el episodio, no el último, sino el penúltimo, ¿verdad? Donde esa confesión, por así decirlo, iba a ser fundamental para que se pudiera derrotar al villano. Y Netflix ha recibido una gran cantidad de críticas y de hecho ese episodio, el penúltimo, fue uno de los peores calificados de toda la serie, ¿verdad? Y eso es algo que también nos debe llamar la atención, cómo Netflix está recibiendo críticas y las audiencias con cada una de estas películas que son woke, con cada una de estas películas y series que intenta impulsar esas cosas y le sigue yendo mal y mal y mal, digamos, los medios deberían recibir este mensaje de que, hey, esto no es lo que la audiencia en general quiere ver, ¿verdad? No quiere insertar este tipo de historias artificialmente donde no van. Y aquí hay un punto donde nosotros los cristianos deberíamos aprender, y es que si Netflix mismo, ¿verdad?, demuestra que el insertar artificialmente algo que no va, en este caso el tema gay, ¿por qué muchas veces los cristianos lo hacemos? ¿Verdad? ¿Por qué muchas veces nosotros queremos ceder ante cosas de la cultura? Y este ceder implica aceptar cosas o insertar cosas en el cristianismo que no van, ¿verdad? ¿Cómo intentamos hacer una mezcla, una unión entre el cristianismo y lo que la cultura hoy en día piensa que es aceptable? ¿Cómo intentamos hacer una mezcla artificial de esto y así esperamos ganar a la cultura? Porque muchas veces lo que hacemos, muchas veces nosotros terminamos comprometiendo cosas de nuestra fe para hacer esa mezcla artificial y agradar a la cultura, y muchas veces, peor aún, pensamos que así es una forma de alcanzarlos. Y con ese tema solo me recuerdo las palabras de Jesús en Mateo 5:13, donde él claramente dice que la sal que pierde su sabor ya no sirve para nada. Si nuestro cristianismo pierde su sabor, ya no sirve para nada. Así como la sal que pierde su sabor ya no significa nada, ya no sirve para nada. Pensemos, por ejemplo, en ese espacio, ¿verdad?, de Realidad Sin Filtros, en esos programas. La meta de esos programas es que nos enseñen a ver el mundo desde una perspectiva cristiana. Pero si empezamos a diluir lo que significa ser el cristianismo, si pierde esa sal, ese sabor distintivo, pues ¿qué es? No es nada, ¿verdad? Si algo no es lo que tiene que ser, no es nada. Si el cristianismo deja de ser cristiano, ¿qué es? Deja de ser absolutamente nada y deja de ser relevante, deja de ser deja de tener un llamativo para las personas, ¿verdad? Y yo entiendo la idea justamente de querer ser llamativos ¿verdad? Y no es como que vamos a andar con un órgano por todo lado, que solo vamos a andar cantando himnos por todo lado, ¿verdad? O algo así, ¿verdad? O que solamente vamos a querer ser lo más extraños posibles porque tampoco, ¿verdad? No estoy diciendo eso. Pero mi punto es que si diluimos el mensaje del cristianismo, que si suavizamos el mensaje del cristianismo, que si tal vez contrario a lo que Netflix está haciendo, pero cometimos el mismo error de unir o de intentar unir cosas artificialmente que no van,
dejamos de cumplir nuestro propósito. Deja de ser cristiano, no sirve para nada. Y queriendo hacer todo, terminamos haciendo nada y perdiendo cualquier atractivo que podría tener, ¿verdad? La gente, por ejemplo, muchas veces se intenta diluir el cristianismo como para decirle a la gente, no, es que no es que usted, no es que usted peca, ¿verdad? No llamémosle pecado o, no vamos a decir que esto es pecado, ¿verdad? Entendiendo que tampoco vamos a usar la Biblia para mandarle bibliazos a la gente, ¿verdad? Y andarla condenando, no es verdad y amor, pero no podemos cerrar de ninguno de los dos lados. Entonces, no podemos tampoco callar lo que la Biblia enseña sobre lo que es pecado. No podemos callar sobre lo que la Biblia enseña que es mejor para nosotros, el diseño que Dios nos ha dado. Y la gente muchas veces se puede acercar al cristianismo porque pueden reconocer que hay algo en ellos que no está bien. Porque pueden reconocer que lo que la cultura les dice a ellos, de ellos mismos, no está bien. Y si lo que nosotros les damos es una cosa reciclada de lo que la cultura ya está diciendo, o una cosa reciclada que no es lo que Dios está diciendo, déjame decirte que su sed no será saciada con una versión diluida del cristianismo. Ocupa la sal del cristianismo para llenar ese hueco que la persona está sintiendo y que sabe que está ahí. Además de que hacer eso es simplemente un engaño a la gente, ¿verdad? Es atraerlos con un dulce, pero al final de cuentas ofrecerles algo que no es cierto. Porque el cristianismo sí dice que hay cosas que están mal, sí dice que hay una forma de vivir la vida, sí dice que hay un diseño de Dios para nosotros y para nuestras vidas. Y aunque ciertamente es difícil seguirlo, pero también nos dice que tenemos el Espíritu Santo para poderlo alcanzar. Ahora, volviendo a la serie, ¿es entonces la homosexualidad un poder? ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Es acaso el salir del closet, ¿verdad? Y ser fieles a nosotros mismos lo mejor que podemos hacer? Y hay diferentes puntos sobre eso, hay diferentes cosas que decir sobre eso. Primero, desde una perspectiva bíblica, ¿verdad? No lo que la cultura nos dice, no lo que se nos quiere vender en series. Desde la Biblia, la palabra eterna de Dios, la palabra de este ser perfecto, que es omnisciente, que todo lo sabe, que nos diseñó, que ama más de lo que nosotros vamos a poder amar, que es perfecto, que es justo. La palabra de este ser nos dice que no, esto no es un superpoder, ¿verdad? Nos habla primero que hay que distinguir entre la identidad sexual y el pecado sexual, porque muchas veces nuestra cultura los confunde, ¿verdad? Donde yo pienso que mis atracciones sexuales definen quién yo soy, donde mi identidad se basa fundamentalmente en mis atracciones y no en quién yo soy. Si nos acercamos a la Biblia, nos presenta un mensaje totalmente diferente. Nos dice que nosotros primero somos, cuando ya aceptamos a Cristo, cuando aceptamos su sacrificio y fuimos renovados por medio de su poder, donde fuimos resucitados, no solamente de que éramos malos y ahora somos buenos, no, es que éramos muertos y somos traídos a la vida espiritualmente hablando. Nuestra identidad ya no está en lo que hacíamos, ya no está en lo que nos gusta, ya no está en dónde nacimos, ya no está en cuál es nuestro trabajo, ya no está en qué es lo que nos gusta. Nuestra identidad ahora está en Cristo Jesús. Y es una nueva identidad, es una transformación de quien yo soy, porque mi base fundamental está en la obra que Jesús hizo. Yo soy una nueva criatura que vale porque Jesús le dio el valor al morir por cada uno de nosotros. Y sí, yo puedo tener mis atracciones incorrectas y todos tenemos atracciones sexuales incorrectas. Pueden ser incorrectas en distinto modo, pero todos tenemos atracciones sexuales incorrectas. Pero eso no define quién yo soy. Ni tampoco mis atracciones sexuales correctas definen quién yo soy. La identidad está en Jesús nada más. Y estas atracciones son incorrectas o correctas y de acuerdo a eso, de acuerdo a nuestro proceso de santificación, ya no de salvación, sino de santificación, empezamos a caminar con Jesús y más adelante vamos a hablar un poco más de eso. Pero no podemos confundir nuestras atracciones sexuales con nuestra identidad. Ese es el punto fundamental ahorita. ¿Verdad? Nuestra identidad es producto
de lo que Jesús ha hecho en la cruz por cada uno de nosotros. Y las atracciones sexuales que tenemos pueden ser productos del diseño de Dios y algunas también son productos de nuestra naturaleza caída como seres humanos que somos. Ahora, con esto recuerdo también el versículo de 1 Corintios 6:11, que este es un versículo muy famoso, de hecho es muy mal visto en el tema de la homosexualidad, porque es uno de esos versículos donde nos presentan las listas, ¿verdad? De todas las cosas que están mal. Por ejemplo, los versículos anteriores empiezan hablando que ni los avaros, cita a los homosexuales, ni los avaros, ni los lujuriosos, ni un montón, ¿verdad? Da una lista de supermercado de quienes no heredarán el reino de Dios. Y normalmente lo que la persona se enfoca es nada más en qué dice ahí el homosexual, digamos. Pero la verdad es que todos estábamos incluidos en esa lista, ¿verdad? Esto hace eco a los otros versículos donde Pablo nos enseña que nadie, por sus propios méritos, por sus propias acciones, puede alcanzar la salvación, porque todos hemos fallado, todos hemos pecado de alguna forma. Si nosotros vemos esa lista que está antes de 1 Corintios 6:11, si somos honestos, todos vamos a estar ahí. Todos y cada uno de nosotros vamos a estar ahí. Y por eso el versículo, el 6:11, 1 Corintios, es tan bueno, porque nos dice, estos eran algunos de ustedes, pero han sido salvos por el sacrificio de Jesús. Ahí es donde está ese pero que cambia la diferencia, donde nos dice, si todos ustedes, ¿verdad? Por sus propios méritos, nadie alcanzaba la gloria de Dios, pero esto era algunos de ustedes y ahora por el sacrificio de Jesús ustedes se pueden acercar a Dios. Cambia todo, ¿verdad? Recibimos una nueva identidad y sin importar nuestras atracciones, sin importar nuestro pasado, sin importar nada de lo que hemos hecho, si aceptamos el sacrificio de Jesús, el único requisito para ser una nueva criatura y ser parte de esta familia de Dios. Ahora, volviendo a este tema de la serie, podemos, entonces, con todo esto que estamos hablando, contrastar la visión cultural de la sexualidad y la visión bíblica de la sexualidad. ¿Por qué? Porque la cultura también está en contra de todo lo que nos haga hacer sentir incómodos, ¿verdad? Y hasta pensamos que queremos todo ya, ¿verdad? Y eso es algo que hemos hablado otras veces. Quiero todo ya, quiero todo fácil, quiero todo rápido. Pero eso no es la visión que nos enseña la Biblia. De hecho, como la cultura quiere todo ya y nos quiere evitar cualquier cosa que nos haga sentir incómodos, entonces pensamos que todo el miedo es malo, ¿verdad? Que el miedo nos hace sentir incómodos y por lo tanto el miedo es malo. Pero bíblicamente hablando, el miedo no siempre es malo, ¿verdad? De hecho, el miedo te protege. El miedo evita que hagas cosas tontas. Por ejemplo, si yo voy a jugar con un tigre, yo no me voy a poner a jugar con un tigre porque me da miedo jugar con un tigre y eso es bueno porque eso me ayuda a autopreservarme. Es como si a la gente que le da miedo caminar cerca de un borde en un edificio muy alto. Bueno, sí, eso es un miedo, pero es un miedo de autopreservación, ¿verdad? De hecho, más bien es algo peligroso cuando las personas no tienen miedo, ¿verdad? Cuando se pueden exponer más allá de lo necesario, porque justamente les falta esto que puede ser bueno, como lo es el miedo. Y vemos que algunos miedos efectivamente son buenos. De hecho, Proverbios 9:10 nos dice que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Ahora, este miedo, ese temor, es un temor que nos libera y nos coloca en un lugar adecuado ante Dios. Muchos dicen que el temor a Dios es respeto. Y eso es una frase muy común, ¿verdad? Simplemente cuando decimos, no, es que sí, la Biblia habla de tener temor a Dios, pero no, eso es respeto, ¿verdad? Y queremos suavizarlo de esa forma. Y yo digo, bueno, depende, ¿verdad? Porque no es el respeto, o no solamente es el respeto que yo tengo que a alguien cuando yo necesito ser bien educado, ¿verdad? No quiere decir que tenemos que ser bien educados con Dios, porque yo puedo tratar con respeto a alguien que es inferior a mí.
Quizás no en valor, porque todos los seres humanos somos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero quizás en posición, ¿verdad? Si yo soy un jefe y yo tengo un subordinado, yo puedo tratar con respeto a esa persona, a pesar de que en la posición jerárquica de la compañía, la persona está en un puesto inferior a mí. Y la estoy tratando con respeto, pero ese no es el respeto que aplica a Dios, porque Dios no es inferior a nosotros, Dios es superior a nosotros, ¿verdad? Dios es todopoderoso, Dios es justo, Dios es perfecto. Debemos entender que este respeto a Dios no es ser bien educados, también es este temor a Dios que sí puede implicar respeto, pero es un respeto cuando yo entiendo que Dios es todopoderoso, que Dios es justo, que Dios es perfecto. Cuando, por ejemplo, recuerdo en el Antiguo Testamento que la gente no podía estar delante de la presencia de Dios si habían pecado, porque su santidad era tal que si ellos habían pecado e iban delante de la presencia de Dios, la santidad era tal que la vida no podía estar ahí, ¿verdad? Y muchos morían por presentarse delante de un Dios santo y perfecto sin haber sido purificados antes. Es este respeto que, por ejemplo, le dice a Moisés, quítese sus sandalias porque usted está en un lugar santo. ¿Verdad? Es el respeto que uno tiene cuando reconoce que es incapaz de hacerle frente a Dios y que no lo puede manipular y que gracias a Dios Él nos ama y que gracias a Dios está con nosotros. Porque si fuera así, realmente nosotros no tendríamos esperanza, ¿verdad? Y es este respeto que es el principio de la sabiduría. Y porque es ese respeto, podemos saber por qué es el principio de la sabiduría. Porque entonces me pone a mí en la posición adecuada ante Dios, ¿verdad? Anteriormente dije que el miedo, el temor a Dios nos coloca en nuestro lugar adecuado ante Dios. De que yo saber que yo no puedo manipular a Dios, ¿verdad? De yo saber que Dios es perfecto, que no tengo nada que esconderle ante Dios y que no puedo mentirle, ¿verdad? Y que dependo de Él hasta para existir. Es este temor, este respeto que me pone en el lugar adecuado ante Dios y es el principio de la sabiduría. Este es el lugar, entendiendo mi posición de quién soy yo y quién es Dios, es el principio para la sabiduría, porque eso es lo que me hace decir, yo no lo sé todo. Yo tengo miles de defectos, yo soy finito, pero puedo escuchar al ser infinito, puedo escuchar al ser que lo sabe todo, puedo escuchar al ser que tiene control de todas las cosas, aun cuando yo no sé lo que está pasando, ¿verdad? Puedo confiar en cuando ese ser me dice que debo perdonar, ¿verdad? Puedo confiar cuando ese ser me dice que tengo que confiar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él es más grande que yo, porque tengo el temor de Dios de saber quién es Él y quién soy yo. Este temor es el principio de la sabiduría porque nos pone en nuestra posición adecuada ante Dios. Ahora bien, la Biblia también nos advierte de otro tipo de miedo. Proverbios 29-25 nos dice que el temor del hombre es una trampa. En otras palabras, cuando nuestro valor se basa en lo que la gente piensa de nosotros, cuando yo pongo lo que las personas piensan de mí en el lugar donde debería ir Dios y donde me relaciono de acuerdo a esa mala situación, a ese mal orden de prioridades, este tipo de miedo no nos pone en el lugar adecuado, nos atrapa, ¿verdad? No nos libera, nos esclaviza, porque no estamos viviendo de acuerdo a como deberíamos vivir. El temor a Dios, el respeto a Dios, el entender quién es Dios y quién soy yo, me permite vivir como debería vivir. Si yo quito a Dios de ahí y pongo el temor de los hombres, estoy viviendo de una forma que me esclaviza, que me atrapa, porque no es como debería vivir. Bien lo dice 2 Pedro 2, 19-21. Y el versículo 19 en particular me encanta porque nos está hablando de que hay personas que nos prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos. Y creo que así son muchas ideas de la cultura que vemos hoy en día. Son ideas que nos prometen libertad, que nos dicen, para que usted sea feliz, usted tiene que hacer esto. Para que usted venza al villano, usted tiene que
nada más ser transparente y seguir su corazón en todo lo que usted haga. Para que usted sea feliz, usted tiene que experimentar todas las cosas. Usted no se puede perder de nada en la vida. Para que usted sea feliz, usted tiene que buscar esos estándares irrealizables. Para que usted sea feliz, usted tiene que ir en contra del diseño de Dios. Para que usted sea feliz, usted tiene que rebelarse ante toda autoridad de su vida que no sea usted mismo. Son todas esas ideas que nos prometen libertad, cuando son ideas que nos esclavizan y cuando son ideas que provienen de personas que ellas mismas son esclavas. Porque como le dice el versículo, uno es esclavo de aquello que lo domina. Así que con todo eso podemos ver, volviendo a Stranger Things, la valentía verdadera no proviene de al abrazar un deseo que vaya en contra de la voluntad de Dios. No viene al seguir el temor de los hombres, de lo que ellos pensarán de mí. No viene a comprometer el mensaje del evangelio por miedo al que dirán. No viene a abrazar cosas que me alejan de Dios. La verdadera valentía viene al resistir y huir del pecado. Entonces, ¿tú quieres ser verdaderamente valiente? Bueno, algo que lo hace uno ser verdaderamente valiente no es seguir esa idea cultural de nada más ser fiel a ti mismo, ¿verdad? Nada más sigue tu corazón donde sea que vayas. Es que tú eres una persona completamente buena, nunca dudes de tus intenciones. Eso no es ser valiente. Ser verdaderamente valiente es escuchar las palabras de Jesús, donde Jesús nos dice, niégate a ti mismo. Qué difícil. Ahora sí la cosa se puso difícil. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Y vemos que esa invitación de toma tu cruz, creo que hoy en día perdemos el contexto detrás de esto. Vamos a ver, Jesús toma su cruz y es la cruz donde él iba a morir. Esa es una invitación a morir. ¿Verdad? Niégate. Jesús está diciendo, si quieres seguirme, niégate a ti mismo, toma tu cruz, que es el símbolo donde tú vas a morir, y sígueme. Eso es algo muy diferente a lo que se nos enseña hoy en día. En lugar de que Will ya no tenga miedo al ser fiel a su identidad sexual y seguir a su corazón, nosotros ya no tenemos miedo gracias al amor de Dios, que es otro versículo muy importante en 1 Juan 4:18, donde nos dice que el perfecto amor echa fuera el temor. El perfecto amor de Dios, sabiendo cuál es mi identidad, sabiendo que Dios nos escogió, sabiendo quiénes somos nosotros en Él, nos hace ponerlo en el lugar correcto, nos hace estar a nosotros en el lugar correcto y no temer a los hombres, no temer las demás cosas que puedan pasar, porque el perfecto amor de Dios echa fuera ese temor. Y eso es especialmente así cuando recibimos su identidad para nosotros. Así que ser verdaderamente valientes, como está diciendo, no es vivir para nosotros mismos, es vivir para Cristo. Vemos que la misma serie nos presenta incluso que no siempre es bueno seguir nuestros deseos y decisiones. Y un gran ejemplo de esto es Vecna. Y realmente es algo que me gustó mucho del final. Porque hoy en día hay una corriente por tener compasión por los villanos, ¿verdad? O incluso por darle vuelta a la trama y entonces resulta que el villano ahora es el bueno y el héroe ahora es el malo, ¿verdad? Pero Vecna deja bien claro que él pudo escoger, ¿verdad? Que primero él no era víctima de las situaciones. O sea, ciertamente, y esa es otra idea, porque las situaciones ciertamente nos moldean, pero nosotros no somos quien somos por culpa de las situaciones. Nosotros tomamos la decisión de ser quienes somos, ¿verdad? A menos de que tengamos 5 años y sí, ¿verdad? Pues podemos echarle culpa a las situaciones, pero si ya somos adultos y ya hemos madurado o tenemos que madurar, la decisión de quién somos recae en nosotros, ¿verdad? Y esto mismo lo dijo Vecna, ¿verdad? Donde a él le pasaron malas cosas en su infancia, terribles cosas en su infancia, donde hay mucho contexto que contar, pero en última instancia, y fue una línea, y muchos se perdieron de esta línea, pero él dijo, no, es que fue mi decisión
actuar, yo podía resistirme, yo podía tomar un camino diferente, pero yo decidí transformarme en Vecna, yo decidí transformarme en lo que soy. Así que si hay algo que podemos aprender es esto, que seamos adultos y seamos responsables de nuestras propias acciones. Libertad es la capacidad de hacer lo que tenemos que hacer y no es hacer lo que yo quiera hacer siempre, ¿verdad? Que eso es lo que piensa un niño, que es libertad, hacer lo que yo quiera hacer siempre, pero nosotros ya no somos niños, ¿verdad? Nosotros ya pasamos esa etapa. Nosotros ya deberíamos estar pensando, bueno, en qué es lo que hay que hacer y libertad es tener esa capacidad para hacer lo que hay que hacer. Independientemente, sí, de mi origen, de las situaciones que pasaron, independientemente de lo que hacen otras personas, que nadie te quite esta libertad última que tú tienes, que es la capacidad de decidir qué hacer por agencia tuya, no por nadie más. Antes de terminar con Stranger Things, hay un tema muy común y que vemos incluso entre cristianos y está la pregunta, bueno, ¿deberían los cristianos ver un show como Stranger Things, verdad? Y aquí mi recomendación es la siguiente. Primero, debemos tener criterio para tomar esta decisión. La Biblia, Pablo nos habla de que debemos examinarlo todo y retener lo bueno. Y eso es muy importante como cristianos en general, porque si nosotros retrocedemos de la cultura, si dejamos de interactuar con la cultura, no nos podemos quejar después de que la cultura deja de ser cristiana. Es decir, nosotros como cristianos muchas veces decimos, no, es que no vayas a estudiar ciencias porque eso es del diablo, porque eso los hacen ateos. Bueno, después no nos podemos quejar si no hay científicos cristianos. Afortunadamente hoy en día hay muchos científicos cristianos y científicos cristianos en las mejores universidades, pero el punto es de que si nosotros como cristianos nos retraemos de un espacio, después lo que va a pasar es de que ese espacio va a dejar de ser cristiano. Entonces, más bien nosotros debemos interactuar con la cultura, recordemos que eso mismo nos dio la gran comisión y nos dio un mandato cultural para impactar la cultura. El cristianismo, por lo tanto, ha moldeado la cultura de la sociedad occidental durante esos 2000 años de existencia. Ahora, al hacer ese es un llamado, creo yo, para el cuerpo cristiano como general. Ahora, ¿debería yo, como individuo, ver una serie como Stranger Things? Y aquí el principio que yo creo es el más sabio es, depende de la madurez de cada uno, ¿verdad? Y depende de la influencia que la serie va a tener sobre uno. Y el principio lo podemos ver de esta forma, como cuando, y eso aplica para otras áreas de la vida también, en que yo puedo influenciar más de lo que a mí me vaya a influenciar, ¿verdad? De que si yo puedo ver la serie y puedo, por un lado, me permite interactuar con la cultura, por ejemplo, lo que yo estoy haciendo ahorita, ¿verdad? Creo que eso es de valor para cristianos y eso no lo podía haber hecho sin haber visto la serie. Pero yo sé que en esa área tengo la madurez suficiente para no dejarme llevar por las ideas que están en la serie y más bien exponerlas para que otros cristianos puedan aprender de eso. Y se puede disfrutar entendiendo que no es o sea, que es una serie, entendiendo que no es un maestro que no es santa palabra, que no es la Biblia, ¿verdad? Pero hay personas que no tendrán esa madurez. Hay personas que no tendrán, hay otro versículo que habla que esa madurez por el uso de los sentidos, ¿verdad? Por poner en práctica las cosas, el discernimiento que vamos teniendo. Entonces, para esas personas sí, quizás sea lo mejor no ver esta serie. Así como hay otras situaciones en las que yo quizás no tenga la madurez para interactuar con eso y por lo tanto a lo mejor me abstengo para cuidar la santidad. Entonces ese es el principio. Si uno puede influenciar más de lo que lo vaya a influenciar a uno, ese sería el principio que yo usaría. Ahora, hablando de influencia, pasemos a ese gran tema ahora de maduro.
Y no te vayas, porque este análisis conductual que haremos puede cambiar tu perspectiva completa sobre este tema. Muchos dicen seguir a Jesús, pero no saben qué es lo que Jesús enseña realmente. Y por eso es fundamental aprender a estudiar la Biblia. Y tengo una gran noticia, y es que preparé un mini curso gratuito con herramientas prácticas para leer y entender la palabra de Dios. Ingresa a diegofallas.com/curso y fortalece tu fe con una base verdaderamente sólida. Y bueno, esto ya no es noticia para nadie, ¿verdad? Y no voy a repetir las cosas que ya se han dicho, porque, vamos a ver, esto ha sido viral. Pero hay muchas cosas de ese tema que han pasado desapercibidas y tienen también que ver con la influencia. De hecho, me recomendaron un video muy bueno de Franco Piso, donde hacía un análisis no verbal, es decir, de las conductas, tanto de Trump, de Maduro. Y hay varias cosas muy importantes que sobresalen que quiero resaltarlas también. Y es que podemos dejar esto claro, que la mayoría de la comunicación no son las palabras, ¿verdad? Cuando tú estás comunicando algo, tú puedes usar la misma palabra inclusive, pero si la dices de una forma totalmente distinta, estás comunicando algo totalmente distinto. Y esto que comunicas puede decir mucho sobre quién tú eres, sobre qué es lo que haces y sobre qué es lo que tú piensas. Hay muchas cosas que podemos saber si se analizan más allá de las palabras. Así que empecemos a ver este video. Este conflicto tuvo una particularidad bastante grande, al menos en mi caso. Yo me levanté el sábado 3 de enero, agarré el teléfono y cuando veo en el teléfono veo una foto, que seguramente te estará apareciendo en pantalla, de Maduro con los ojos tapados, con las orejas tapadas, con una botellita de agua, un conjunto Nike. Y lo primero que pensé fue, ok, esto es inteligencia artificial. Y es la primera vez que sucede, o al menos que a mí me sucede, que yo empiezo a ver o a desconfiar de algo que yo sabía que estaba el conflicto armado. Nosotros hemos seguido este caso y este acontecimiento, sobre todo el año pasado cuando se dieron las elecciones. Yo cubrí las elecciones de Venezuela, pero la realidad es que la primera sensación que tuve cuando agarré y vi esa imagen fue: esto es mentira, esto es inteligencia artificial. Y creo que es el primer gran conflicto o el primer acontecimiento internacional que nos genera esa duda, sobre todo con las fotos. Bueno, yo de hecho creo que la primera foto que vi este sábado fue otra, ¿verdad? Y esa foto que yo vi, la primera, sí se confirmó que era inteligencia artificial. Esta de la que él habla ya se confirmó que era verídica. La que yo vi era de Maduro saliendo del avión supuestamente capturado, que tenía 2 agentes de la DEA a la par y demás, pero él no estaba vendado ni nada de esto. Pero tenemos esta gran problemática que es muy importante hablarlo, porque conforme la inteligencia artificial avanza, la confusión que tenemos sobre ese tipo de eventos va a ser todavía mayor. Y especialmente cuando los videos avancen ya a niveles de que sean totalmente imposible reconocer si es inteligencia artificial o es real, ¿verdad? No sé a cuántos de ustedes les pasó, y tal vez que me digan en los comentarios cuántos primero vieron esa primera foto, la primera que yo vi, y pensaron que era real, ¿verdad? O cuántos quizás dudan de la segunda foto y piensan que es inteligencia artificial, ¿verdad? Pero esto nos dice varias cosas importantes sobre la propia naturaleza de la verdad. Para empezar, que haya este debate, que haya esta duda en toda la sociedad, nos recuerda que hay una verdad, que la verdad existe, contrario a lo que se piensa hoy en día. Porque si hay algo que es falso, si hay algo que puede ser falso, significa que hay algo verdadero. La verdad es lo que corresponde con la realidad. Un video es verdadero si contiene algo que verdaderamente pasó, que en realidad pasó, y es falso si muestra algo que no ha pasado. Pero tenemos que, si fuera cierto que la verdad no existe, no habría, y es más, no podrían haber videos falsos. El hecho de que haya un debate sobre si un video o una foto es falsa muestra que la verdad existe, porque si la verdad no existiera, no tiene sentido hablar de videos falsos. La mera preocupación que todos tienen de que las imágenes sean generadas con inteligencia artificial muestra que en el fondo nosotros sabemos que la verdad existe. Pero además nos permite desenmascarar esta gran mentira que ha llevado a mucha gente a aceptar que la verdad no existe. Y es que
Pensemos en lo siguiente. Un video seguiría siendo un video falso aun si todas las personas creyeran que es verdadero. Aquí podemos ver que hay una diferencia fundamental entre lo que alguien cree que pasó y lo que verdaderamente pasó. Así que lo voy a decir de nuevo. Es que un video falso seguiría siendo falso aun si todas las personas creyeran que es verdadero. ¿Por qué? Porque un video falso es algo que muestra algo que nunca pasó y eso seguiría sin pasar aun si todas las personas pensaran que pasó. Todos pueden estar equivocados pensando que algo pasó cuando en realidad eso no pasó. ¿Verdad? Si todas las personas creyeran que la Tierra es cuadrada, eso no haría la Tierra cuadrada. Solamente diría que todas las personas están equivocadas. Pero esta diferencia entre lo que alguien cree que pasó y lo que pasó es fundamental, pero es una diferencia muchas veces ignorada. Y eso ha hecho ignorar esa diferencia que se terminen creyendo cosas como las que creemos hoy en día de que la verdad no existe. Si hablamos de filosofía, tenemos una distinción, establecemos una diferencia muy importante entre lo que se conoce como epistemología y ontología. Y si estas son palabras elegantes, pero tranquilo, respira, porque nos hablan de esta misma distinción que estamos hablando. Epistemología tiene que ver con el conocimiento de algo. Por el contrario, la ontología tiene que ver con cómo es ese algo. Y es que muchas personas pueden pensar que saben que Maduro fue escoltado del avión y él no iba con los ojos vendados, que él iba con una camisa crema, una camisa clara, con 2 agentes de la DEA alrededor suyo, ¿verdad? Esta puede ser, entre comillas, la verdad de esas personas, pero eso no significa que esto sea verdadero. ¿Verdad? Las personas pueden estar convencidas de esto y eso nos habla de epistemología, lo que ellos saben o creen saber, pero están equivocadas porque eso no fue lo que verdaderamente pasó. Que eso nos habla de la ontología, lo que es. Sabemos que él fue escoltado, vendado, ¿verdad? Sabemos que él, y lo que pasó fue eso, más allá de lo que sepamos o no. Lo que pasó fue que él fue bajado del avión, escoltado, que él iba con los ojos vendados y lo tuvieron que ayudar a bajar del avión porque él no veía, entonces seguro le iban diciendo aquí hay un escalón, aquí hay un escalón y demás. El problema que tenemos y por lo que la cultura ha llegado a aceptar ideas como estas es que se trata de explicar algo que es cierto, ¿verdad? De que las personas pueden tener diferentes opiniones o perspectivas de algo y esto es cierto, pero se trata de explicar eso sin las categorías adecuadas, ¿verdad? Como esa distinción entre lo que se sabe y lo que pasó, entre epistemología y ontología. Y como resultado tenemos la conclusión incorrecta de pensar que la verdad no existe. En realidad la verdad existe y es objetiva. Y por eso deberíamos buscar que lo que nosotros pensamos que pasó corresponda con lo que verdaderamente pasó. Es decir, deberíamos buscar no tener ideas erróneas. Deberíamos buscar que nuestros pensamientos describan la realidad tal como es. No es de que yo tengo mi verdad y tú tienes tu verdad. No, hay la verdad. Y nosotros debemos buscar pensar sobre la verdad de acuerdo a cómo ella verdaderamente es. Y esto nuevamente lo podemos ver con el hecho de la inteligencia artificial. Debemos buscar ver que las fotos o las imágenes, los videos que tengamos correspondan con lo que verdaderamente pasó. Y eso lo hacemos intuitivamente. Pero el problema es que creemos este eslogan muy famoso de que la verdad no existe. Y eso nos confunde cuando nosotros intuitivamente ya hacemos lo que deberíamos hacer, que es buscar la verdad en medio de las diferentes cosas. Ahora, veamos ese otro segmento que nos lleva al punto central de ese video. Lo primero que hice fue, cuando vi esto dije, este tipo está totalmente entrenado. ¿Por qué? Porque cuando la imagen, ¿no?, aparece, o sea, cuando él se da cuenta de que estaban los fotógrafos, lo primero que hace es un asentimiento. Fíjense. Ahí.
¿no? Ese asentimiento que puede ser un hola, ¿cómo están? O un sí, evidentemente me van a sacar fotos hasta la médula. Él no venía sonriendo acá. Él no venía con una cara de buenos amigos, o no venía de estar contento. Porque hay mucha gente que me dijo, no, pero ¿por qué está contento? No está contento, está fingiendo. Lo que pasa es que esa es una conducta de una persona que evidentemente está muy entrenada. Fingir frente a las cámaras. Por eso él inclusive aparece como en las fotos con la gente de la DEA, levantando los pulgares como diciendo, está todo bien, loco, no pasa nada, estamos bárbaros acá, está buenísimo todo esto. La realidad es que eso puede ser una conducta entrenada y hasta en cierto punto es muy normal que los políticos estén tan entrenados. Lo que pasa es que en este caso en concreto yo no veo eso, no veo un sujeto extremadamente entrenado, no veo una persona que, estuvo entrenado por la inteligencia cubana para que la imagen pública, a través de los estímulos que genera la percepción y los sentidos, pase una imagen de seguridad, pase una imagen de buena persona. Todo esto que Franco nos está diciendo es sumamente interesante de por qué Maduro se comporta de la forma en que se comporta. Y él luego nos dice que hay dos explicaciones para esto. El primero nos dice, bueno, eso puede ser producto del entrenamiento que un político tiene, ¿verdad? Como para siempre mostrarse en poder, para siempre evaluar tácticamente lo que está sucediendo y comportarse de una forma en que conserve mejor su imagen pública. Y la otra opción que nos da Franco es que dice que Maduro básicamente es un tarado y que se comporta así porque él no comprende la gravedad de la situación y él sigue básicamente en su mundo de fantasía. Tú me puedes dejar saber en los comentarios qué piensas sobre esto, cuál de esas dos opciones crees que es la correcta. Yo no soy un experto ni mucho menos en el tema de análisis conductual, pero esa es mi teoría inexperta. Yo creo que puede haber otra opción y es que él por personalidad y por conductas aprendidas, ¿verdad? No creo que sea este gran estratega tampoco, pero por conductas aprendidas, por personalidad innata que él ya quizás trae, se puede comportar de esta manera para proyectar que está en control, ¿verdad? Esto no necesariamente tiene que ver con entrenamiento. Y creo que se puede ver como cuando a un chiquito lo regañaban en la escuela y entonces él más bien sacaba pecho, como para no darse por menos, ¿verdad? O como cuando a uno mismo lo llevaban a detención y pasaban los amigos afuera, entonces uno se acomodaba, ¿verdad? O se reía, como para que vieran que yo estoy bien, ¿verdad? Yo creo que esto es exactamente lo que está pasando con Maduro. Y hay entonces dos cosas que podemos ver de esto. La primera es que yo creo que todos nos podemos identificar con esto, con esta sensación de, ok, no, yo voy a actuar, voy a pretender que todo está bien, voy a pretender que estoy en control solamente para no darme por menos. Y vemos, si mi teoría es correcta, que Maduro no es el único que hace esto. No es el único que al enfrentarse con la justicia quiere reaccionar como que todo está bien. Nosotros, si somos sinceros, lo hemos hecho, ¿verdad? Hemos pretendido para justamente no darme por menos. Y aquí yo me pregunto, bueno, ¿cómo reaccionamos nosotros cuando nos encontramos ante la justicia perfecta, que es Dios? ¿Verdad? Muchas veces tenemos dos reacciones, o nos sentimos totalmente indignos, o la otra, nos inflamos como Maduro proyectando estar en control. ¿Verdad? Con la primera, de que nos sentimos indignos, recuerdo la historia de Lucas 5, los primeros 10 versículos, donde estaban Pedro y otros pescadores que habían pasado toda la noche trabajando y no habían pescado nada. Y Jesús en un momento le dice a Pedro, hey, eche la red, ¿verdad? Y yo me imagino a Pedro, tal vez él pensando, hey, yo soy un pescador de toda la vida, ¿verdad? Llevamos toda la noche trabajando, no hemos pescado nada. Usted es un carpintero, ¿verdad? Usted como, no precisamente, este no es como su oficio, pero el mismo Pedro dice, bueno, ¿por quién es usted? Por su palabra yo la voy a echar. Y echaron las redes al mar y pescaron tanto que la red de la barca donde estaba Pedro se rompía, llamaron a otra barca y esa red también se rompía. Y entonces al ver esto, nos dice el versículo 8 de Lucas 5, que al ver esto, Pedro cayó de rodillas ante Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, soy un pecador. Entonces creo que esta es la primera reacción que podemos tener cuando nos enfrentamos ante la justicia perfecta de Dios, la santidad perfecta de Dios es, yo ocupo crear una brecha entre usted y yo porque yo soy un pecador.
y usted es perfecto. ¿Verdad? Yo ocupo separarme porque no soy digno, porque no puedo estar acá. La otra forma que podemos tener es lo que hace Maduro. Pretender estar en control, ser autosuficientes. Y ahorita vamos a hablar más de eso, pero déjame decirte que el cristianismo da una tercera vida, ¿verdad? El cristianismo nos dice, podemos ser transparentes. Es decir, no tengo por qué pretender engañar a Dios y demás, no lo puedo hacer. Pero puedo ser transparente y reconocer mi necesidad de Dios. Puedo reconocer que necesito de Jesús. Que quizás sí, mi impulso pueda ser alejarme y crear una brecha entre yo y Dios. Porque sé que soy imperfecto, pero reconocer que Jesús no me deja crear esa brecha, por decirlo de algún modo. Y Él mismo cierra esa brecha, porque Él se acerca a nosotros. Yo quizás me intento separar, pero Jesús me dice, hey, no se separe, se acerca a nosotros y nos da una nueva identidad, nos da un nuevo propósito y nos ofrece el camino de salvación porque Él vio que valemos la pena. Donde nosotros quizás nos damos cuenta de nuestro pecado, nos queremos alejar, Jesús se acerca y nos ofrece el Evangelio. Y para los que siguen la vía Maduro, ¿verdad? Los que quieren elegir la forma de actuar de Maduro, los que quieren seguir esta necesidad de proyectar cosas, aun cuando sean indefendibles, ¿verdad? O sea, pensemos en la situación. Maduro está fuera de su país, está en una cárcel en Nueva York. Él ciertamente no está en control de la situación, pero él quiere proyectar como que sí está en control de la situación, aun cuando eso sea totalmente indefendible. Ciertamente, ¿verdad? Pensemos en la foto que se saca así con los pulgares para arriba, como si todo estuviera bien, como si estuviera rodeado de sus amigos, cuando en realidad él está esposado, está en un país que no es el suyo, donde pensemos en la noche que pasó, ¿verdad? Independientemente de lo que usted piense de Maduro, pensemos en estar dormidos ustedes, saber que se lo vienen a llevar, usted querer ocultarse, querer ir a ese lugar seguro, pero ni siquiera le da tiempo para eso porque lo capturaron, le tapan los ojos, le tapan los oídos, se lo llevan, usted no sabe a dónde. Usted primero sabe que va a un barco, luego se lo llevan a un avión y luego lo ponen en una cárcel en otro país donde hablan otro idioma, donde sabe que esta gente no está jugando. O sea, no es defendible decir que Maduro está en control. Pero aún así, en esa situación, él decide proyectar, levantar los pulgares y decir, hey, todo está bien, ¿verdad? De hecho, creo que es hasta triste que se saque una foto así en este momento donde está esposada, ¿verdad? Y la ironía habla más de cualquier cosa. Pero muchas veces, así como Maduro, nosotros preferimos en el fondo engañar. A pesar de que sea totalmente indefendible, ¿verdad? Preferimos esto a mostrarnos como realmente somos, ¿verdad? A ser transparentes delante de Dios. Y eso realmente se une con lo que vimos de Stranger Things, que no deberíamos proyectar que todo está bien delante de Dios y delante de nuestro grupo cercano de personas, de ese grupo cercano en donde confiamos, de ese grupo cercano de amigos virtuosos. No deberíamos pensar que la solución está solamente en seguir nuestro corazón. La solución verdaderamente está en ser transparentes ante Dios, rendirnos ante Él, tomar nuestra cruz y seguir viviendo según su voluntad. Solamente ahí encontraremos la verdadera vida y la vida eterna.